República Dominicana. Hoy estamos en su programa, como todos los miércoles, Periodismo y Sociedad, que conduce el ilustre comunicador don Andrés Mato Licho. Y hoy, entonces, estamos en la sección jurídica, donde analizamos todos los temas que a nivel nacional nos conmueven. Señor, el paro de transporte parcial y nulo en el comercio. Dirigentes choferiles definen como un fracaso paro de ayer en la capital. Antonio Marte acusó a Juan Ubiere de desacreditar al movimiento choferil y Pérez Figuereo dijo la convocatoria tenía intereses políticos. El paro perdió fuerza desde temprano, señores. En ese sentido, nosotros podemos profundizar la noticia estableciendo que el paro no logró frenar a la ciudad. Comercio y transporte casi normal. Decenas de militares custodiaron las calles del GSD. Atribuyen fracaso a la falta de consenso en organizaciones. El paro general en el Gran Santo Domingo, convocado ayer por grupos choferiles, comunitarios y populares en demanda de la rebaja en los precios de combustible, entre otras, no logró paralizar todas las actividades que se habían propuesto, lo que es atribuido a la falta de consenso y apoyo de los mismos sectores representados. Se trató de la primera convocatoria a paro general en el Gran Santo Domingo contra la administración del presidente Danilo Medina en sus pocos más de 6 años. Antonio Marte, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones de Transporte CONATRA, afirmó que el paro fue un fracaso y acusó al empresario Juan Uvieres de desacreditar al movimiento choferil con este tipo de convocatoria. De Juan Uvieres que entregue la faja que la perdió. Esa faja no es de él. Ya es uno de los fracasos más grandes en su vida porque ese paro se convirtió en un fracaso en las primeras horas de la mañana. Yo veo a Juan muy desesperado y la Marcha Verde fracasó también por aliarse con Juan Uvieres. Los choferes son más pobres por Juan Uvieres. Los propietarios y también el pueblo por los paros sorpresa. De su lado, William Pérez Figuereo, presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados, al calificar de fracasada la convocatoria, dijo que no se sumaron porque el mismo tiene intereses políticos y porque es contradictorio que sea que la rebaja en los precios de los combustibles cuando estos han estado bajando durante las últimas semanas. Además de eso, ese llamado a paro no contó con el consenso de las organizaciones de transporte, fue una de las federaciones que se embarcó en una aventura y por eso fue el fracaso del paro. Y digo fracaso porque los demás trabajamos normales, indicó. Los convocantes. Pero ese no es el sentir de los convocantes que aseguraron a medida de la mañana de ayer en el transporte de pasajeros estaba paralizado en un 90% en el Distrito Nacional y las actividades comerciales en un 70%, además de la disminución de la docencia. Socorro Monegro, al hablar en rueda de prensa a nombre de la Coordinadora por los Derechos del Pueblo y la rebaja de los combustibles, denunció que no surtieron efecto, lo que llamó maniobras multimillonarias del gobierno, presión de la cúpula empresarial y la masiva incorporación de vehículos estatales gratuitos y la alegada manipulación mediática, así como la militarización. Sobre las actividades comerciales transcurrieron con normalidad tanto en el Distrito Nacional como en los municipios de la provincia de Santo Domingo durante la convocatoria paro general de labores de la Coordinadora por la rebaja de los combustibles. En zonas como la Avenida Duarte y los hermanos Pinzón de Villaconsuelo, los vendedores ambulantes laboraron de manera virtual, aunque con estricta vigilancia policial y militar, y reducida circulación vehicular. Otros puntos de gran dinamismo comercial que operaron con relativa normalidad fueron los mercados de la Avenida Duarte, el sector Los Guandules y el Modelo, o de la Avenida Mella o de los Minas, en Santo Domingo Este. En Santo Domingo, en tanto que las jornadas escolares transcurrieron de forma regular, solo afectadas por la asistencia de una baja cantidad de estudiantes. En el transcurso, solo las unidades de la Federación Nacional de Transporte, la nueva opción, FENATRAO, no ofrecieron el servicio y en sus
y esas rutas, pero fueron suplidas por guaguas de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses ONSA. Miembros de Fenatrano trataron de impedir en primeras horas de la mañana de ayer, en la calle 27 de febrero, esquina Isabel Aguiar, que los vehículos de otras organizaciones de choferes ofrecieran servicio a la población, y en Santo Domingo Norte, Guaycano, fueron incendiados neumáticos. Algunas personas lanzaron su escombro a las principales calles de este sector. Motoconcho, taxi, el metro y el teleférico ofrecieron sus servicios con normalidad. Señores, califican de caótica y oscura la crisis de Haití. El politólogo dice: oposición solo se unifica en momentos caóticos para derrocar, nunca para construir. Mientras es diplomático, se ve muy mal en una posible renuncia del presidente. Pelucho establece que baja de combustible afecta a la refinería. Félix Jiménez envió comunicación al ministro de Industria y Comercio explicando que la deuda con Refidonza ha aumentado con nuevos precios de combustible. Los partidos se quejan del costo de elecciones. El Foro Permanente de Partidos Políticos denunció que mediante la nueva ley de partidos su permanencia en el sistema se hace imposible y tortuosa en términos financieros. Además, que para obtener el 1% de los votos válidos en las próximas elecciones tendrían que incurrir en un gasto de entre 60 y 120 millones de pesos. Pavel Núñez está más maduro, no canta su oratoria. Oratoria y otras historias en la segunda producción discográfica que estrena este año el cantautor dominicano Pavel Núñez. En esta propuesta ofrece al público un contenido más maduro en su carrera, señores. Van Troy fue condenado a 5 años, pero sale pronto. El juzgado de la instrucción de este departamento judicial, mediante la aplicación del procedimiento penal abreviado, impuso una condena de 5 años de esos 10 meses en prisión y 4 años y 2 meses de prisión suspendida contra el dirigente juvenil Van Troy Suazo Castillo, acusado de agredir a su pareja. La información destaca que, a pesar de que el Código Penal Dominicano establece una condena de 1 año de prisión para los casos regulares de golpes, por la particularidad de este caso y a solicitud del Ministerio Público, el tribunal impuso a Suazo Castillo la referida condena de 5 años de prisión, la realización de labores sociales en beneficio de la comunidad, recibir terapias en el Centro de Intervención Conductual para Hombres del Distrito Nacional, no aportar armas y abstenerse al consumo de bebidas alcohólicas. El tribunal adoptó la decisión mediante un acuerdo pleno penal abreviado entre el Ministerio Público, Van Troy Suazo Castillo y su pareja, quien había retirado la demanda. Esto sucedió en caso de incumplimiento de la misma, el condenado deberá completar la pena de la cárcel, señor. Alcaldías deben 6.000 millones a Tesorería de la Seguridad Social. FEDOMU asegura que la deuda real es de un monto menor. El presidente de la Comisión de Seguridad Social, Trabajo y Pensiones del Senado, José Rafael Vargas, reveló ayer que los ayuntamientos del país adeudan a la tesorería de la Seguridad Social alrededor de 6.000 millones por concepto de pago de la Seguridad Social y fondos de pensiones de los trabajadores de las alcaldías. De acuerdo con el senador del Partido de la Liberación Dominicana, por Espaillat, los ayuntamientos admitieron la deuda luego de una reunión para discutir asuntos relacionados a la modificación de la ley que crea el Sistema Dominicano de la Seguridad Social 8701. Vargas explicó que aunque hay cientos y pico de alcaldías que cumplen con los pagos que son descontados a sus empleados para los fines de seguridad social, el resto de un total de 158 municipios no cumplen con la norma. Nosotros estamos diciendo, si vamos a modificar la ley, tiene que ser con un régimen de sanciones muy estricto, porque el que no cumple perjudica a los otros.
indicó el senador PLDista, quien se reunió ayer con el ministro de Trabajo, Winston Ramos, y el presidente de la Federación Dominicana de Municipios, Rafael Hidalgo. También estuvo presente el tesorero de la Seguridad Social, Henry Saladá Dumit. El senador apuntó que en el caso de la alcaldía de San Cristóbal, la deuda al Estado unos 200 millones, que por los retrasos en el pago de las cuotas y las comisiones han alcanzado casi 1.000 millones. FEDOMU explica, sin embargo, el presidente FEDOMU, Rafael Hidalgo, explicó que la deuda real de los ayuntamientos es de menos de 500 millones de pesos, pero que muchas alcaldías no se planificaron al dejar de pagar ese servicio, fueron acumulando intereses por más de 5.000 millones de pesos. Hidalgo señaló que las alcaldías buscarán que la eliminen la mora a esa deuda para poder proceder al pago y no volverse a atrasar en las erogaciones. Una salida a la deuda sería planteada. El presidente de la comisión, José Rafael Vargas, indicó además que están a la espera del proyecto de modificación de ley 8701 que crea el sistema dominicano de seguridad social, que enviará al Poder Ejecutivo, debido a que abordará la eliminación de intereses a esa deuda que tienen los ayuntamientos por la tesorería de la seguridad social. Aún se desconoce cuándo será enviado el proyecto, señores. En Haití está en caos por incapacidad del gobierno y de la oposición radical. Un politólogo y un ex diplomático haitianos analizan la crisis del país vecino. Al abordar la situación de la crisis por la que atraviesa Haití, el politólogo y economista Joseph Harold Pierre la califica de caótica, con un ambiente oscuro que no permite visualizar una salida próxima. Culpa de la crisis a la irresponsabilidad del gobierno, la incapacidad del presidente Jovenel Moisés para ejecutar el oportunismo y radicalidad de la oposición, de la que se dice le conviene el desorden ante su incapacidad de fortalecer para tomar el poder. Vamos a seguir analizando esta noticia sobre Haití después de las pausas comerciales, para cumplir con los compromisos que tenemos con algunas instituciones. Buen día, República Dominicana, y estamos de vuelta en este programa que dirige el ilustre comunicador don Andrés Matolicho en su espacio Periodismo y Sociedad. Y como todos los miércoles, nosotros tenemos la oportunidad de tener la sección jurídica, donde analizamos todos los temas a nivel nacional. En ese sentido, estábamos conversando sobre la situación que atraviesa Haití, en donde establecíamos que el presidente es, según la posición de uno de los principales economistas y politólogos de ese país vecino, es que el presidente es incompetente, sus decisiones no son bien pensadas, y vemos lo que pasó el 7 y el 8 de julio con el estallido violento, que fue un alza en los combustibles, una acción tomada de manera muy ligera de un día para otro. Recuerda, Pierre señala el hecho de que el presidente Moisés no tiene formación ni experiencia política, y tampoco cree que los asesores del mandatario haitiano tengan la inteligencia suficiente para acompañarlo. De las posibles salidas a la crisis, Pierre opina que el presidente tiene que hacer algunas concesiones. Tiene que responder a las manifestaciones en contra de la corrupción por Petrocaribe, y le va a costar, pues sus allegados están ligados a eso, pero tiene que dar respuesta si no quiere que el gobierno se desestabilice totalmente. También deberá agregar de personas competentes y creíbles ante la sociedad, y repensar su caravana del cambio, porque la gente lo ve como una iniciativa corrupta. En ese sentido, el ex cónsul haitiano en el país, Edwin Paraison, plantea varios escenarios en función de la constitución haitiana. El primero apunta a la renuncia del presidente, que si se produjera antes del cuarto año de gestión, asumiría el
primer ministro, quien debe llamar luego a electores. Luego del cuarto año, la elección del presidente corresponde al Parlamento. El segundo, como la alternativa más viable, así la ve, es que el presidente Moisés juegue su papel de guardián de la buena marcha de las instituciones del Estado y deje que el primer ministro goce plenamente de sus prerrogativas. Es decir, formar un nuevo gabinete con personalidades competentes y una amplia representación de las distintas fuerzas vivas que la nación dice. La oposición sería lo peor. Una renuncia de su presidente sería negativa para Haití, comenta Pierre. De parte de la oposición no se puede esperar nada ahora para resolver el problema, pues la oposición lo que quiere es derrocar al presidente por sus errores e irresponsabilidades, pero también con fines de tomar el poder. Cree que una salida del presidente empeoraría la situación de Haití con un gobierno de transición. Teóricamente, una sociedad necesita historia y cultura administrativa y política, y si la cultura política haitiana se fundamenta en derrocar gobierno y poner gobierno de transición, eso pasa a ser una pauta en la mente de la idiosincrasia. Y eso no es bueno para el país, pues el tema no es ver cómo se puede salir de la situación actual, el problema es ver cómo se construye la cultura política haitiana. Vecinos dicen en otro sentido que zona colonial huele mal, señor. Residentes, comerciantes y visitantes de la ciudad colonial afirman que la zona es cada vez más pestilente y que vivir en ese lugar es una amenaza para la salud por causa de las aguas cloacales de los desechos que se acumulan en su antiguo drenaje, que no son limpiados por la regularidad que requiere. Desde hace 2 semanas, Diario Libre publicó la denuncia de moradores por el mal olor imperante en la calle Hosto, casi esquina El Conde. Y precisamente ayer, una brigada de la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santo Domingo sacaban tierra, basura y otros desperdicios que taponaban el lugar. Una residente cercana dijo que desde 1992 no se limpiaba el ducto y que desde muchos años no viven en paz por el mal olor que, además de los residuos que vierten los establecimientos comerciales y viviendas, el lugar lo han convertido en un depósito de basura. Diario Libre buscó la opinión del subdirector operativo del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS, Luis Salcedo, quien informó que brigadas realizan limpieza de invernales, sobre todo en la calle Hostos. En otro sentido, señores, el costo de un voto en el sistema político es de 1.000 a 2.000 pesos. Partidos pequeños lanzan el grito ante las maquinarias de los grandes. El Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana, FOPREDOM, ha denunciado que mediante la nueva ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, su permanencia en el sistema se hace imposible y tortuosa en términos financieros. Mediante un documento que para obtener el 1% de los votos válidos del siguiente proceso electoral tendrían que incurrir en un gasto de entre 60 y 120 millones de pesos. Este porcentaje es el que exige la ley para mantener la personalidad jurídica de las organizaciones. Cada voto exige una financiación que, dependiendo del nivel de elecciones, oscila entre los 1.000 y 2.000 pesos, detalló en su informe sobre las circunstancias que influirían en la permanencia o no de la personalidad jurídica de los partidos políticos después de las elecciones generales del año 2020. A esto se suma como desventaja lo que le llaman el voto de maquinaria. Tendrían los partidos mayoritarios, o sea, una impresionante cantidad de militantes y afiliados a los que se les ordena votar por los candidatos del partido que encabeza la alianza y o
a quienes se les prohíbe votar por los aliados. Según el FOPREDOM, los dirigentes de los partidos minoritarios son objeto de presiones indebidas por los partidos que encabezan las alianzas y tienen el efecto de que todos los votos se encuentren a favor del partido que encabeza la alianza, que siempre es el partido mayoritario. Los recursos económicos, señores. El FOPREDOM sostiene además de que los aliados no reciben o reciben muy pocos recursos de campaña y pocas facilidades para realizar actividades proselitistas y que también pocos reciben espacio de propaganda. De acuerdo con los cálculos de la entidad que agrupan a los partidos minoritarios, las exigencias de la ley de partidos para el reconocimiento de organizaciones políticas incrementan el costo de los trámites de manera tal que se gastarían, de acuerdo a informes de partido de reconocimiento actual, más de 15 millones de pesos como inversión sin seguridad de obtener el reconocimiento. Dicen que con el esquema de repartición de fondos establecido en la nueva mayoría de la ley, los minoritarios recibirían unos 150.000 mensuales. Diputados aprueban acuerdo de República Dominicana con Panamá y Francia, señores. Dominicanos presos en Panamá podrán cumplir cárcel en territorio nacional. La Cámara de Diputados aprobó ayer un acuerdo para ciudadanos panameños y dominicanos cumplimiento de penas o medidas preventivas de libertad impuestas por tribunales puedan ser cumplidas en sus países de origen. Es decir, que un ciudadano dominicano que sea sentenciado a una pena de cárcel en Panamá podrá cumplir dicha condena en este país y viceversa. En caso de que un panameño que infrinja la ley en República Dominicana. El convenio suscrito en San José, Costa Rica y aprobado en el Senado especifica que los hechos constitutivos de las infracciones penales que hayan dado lugar a la condena deben ser punibles en ambos estados. El condenado debe poseer la nacionalidad del estado receptor. El condenado deberá consentir personalmente su traslado. En caso de incapacidad lo hará su representante legal, señores. También fueron aprobados un acuerdo con Francia que tiene el propósito de que los cónyuges de agentes de misiones oficiales de cada año estado estén autorizados en condiciones de reciprocidad o emprender una actividad remunerada en el estado receptor y una resolución que instruye al ministro de Educación crear programas de educación emocional para que sean impartidos en los centros educativos públicos y privados del país en los niveles de inicial, primaria y secundaria. Suben número de alumnos en educación superior, señores. La Suprema Corte de Justicia no admite recursos, caso de Brecht lo seguirá Ortega. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia declaró inadmisible los recursos de apelación interpuestos por Andrés Bautista García y Conrado Pitaluga Arseno a la sentencia mediante la cual el juez Francisco Ortega Polanco rechazó declinar el Distrito Nacional el caso de Brecht. El tribunal notificó ayer tarde a los imputados por los sobornos pagados por Odebrecht. La decisión, Ortega Polanco, juez de la instrucción especial, no acogió los planteamientos de los imputados, quienes afirmaron que los hechos que le imputa el Ministerio Público no tienen relación con los atribuidos al senador Tony Galán Grullón, a quien la ley le corresponde el privilegio de jurisdicción. Ante esa decisión se mantiene la audiencia programada para este jueves 29, en la que está previsto conocer la acusación formulada por el Ministerio Público. Sube número de alumnos en educación superior. La región de América Latina cuenta con 30 millones de alumnos en la educación superior. El 70% de esos estudiantes son hijos de personas que nunca habían ido a una universidad, aseguró ayer Mariano Jabonero, secretario general de la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación y la Cultura, OEI. Jabonero, quien está de visita en el país luego de que
recientemente resultara electo como el nuevo representante del organismo internacional, dijo que además que la región está entre los demás, invierte en educación, pero que no es invertir más, sino en invertir mejor para lograr calidad educativa, que sigue siendo un tema pendiente. Resaltó que un punto positivo es que los países han tomado conciencia de la necesidad de mayor calidad y están evaluando la educación. Entiende que se debe invertir más en la calidad. Señores, se cae el caso de la doctora Stephanie. Las dos hermanas estaban acusadas de mala práctica médica. El primer juzgado de instrucción del Distrito Nacional dio por cerrado el caso de las hermanas Stephanie, dos doctoras que estaban acusadas de haber causado malformación por lo menos 24 mujeres por medio de cirugía. La información sobre el caso indica que las creyentes desistieron de continuar con el proceso contra las hermanas Pamela y Serena Stephanie luego de que llegaran a un acuerdo en una audiencia que se realizó el pasado 20 de noviembre. Las partes se negaron a dar detalles del acuerdo. El caso estuvo bajo investigación desde el 2017, cuando un programa televisivo de investigación periodística publicó una denuncia. En ese entonces, la clínica en donde las hermanas trabajaban fue cerrada por el incumplimiento de la Ley General de Salud. Enfermeras dejan sin efecto llamado a paro. La Asociación de Enfermería del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, ADEIT, dejó ayer sin efecto el llamado a paro por 72 horas que tenía convocado para esta semana, a fin de darle la oportunidad al director de Servicios Nacional de Salud, Chanel Rosa Chupani, que les cumplen la promesa de nombrar 250 enfermeras en todo el país y que inicie el pago de incentivos del Seguro Nacional de Salud. Virgilio Lebrón, presidente del gremio, dijo que decidieron darle un voto de confianza al director de SNS para que resuelva los problemas de falta de equidad de los médicos en los hospitales que eran del IDSS, la remodelación de otros y los cambios de asignación de sus colegas. El pasado jueves, luego del anuncio del paro del que iniciarían ayer, Rosa Chupani acordó que la directiva del sindicato nombrar el personal que demandan las enfermeras del IDS suman 2.300 a nivel nacional. Túnez protesta contra el príncipe saudí. El príncipe heredero saudí Mohammed Salman se encontró con una recepción a la que no está habituado, el rechazo. Hora antes de su arribo a Túnez, ayer, más de 200 manifestantes denunciaron su visita en medio de la inquietud por el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi. Vamos a una pausa comercial y volvemos en breves entonces para seguir analizando la política y los temas de interés nacional. Nuevamente bienvenido a este programa Periodismo y Sociedad que conduce el ilustre comunicador don Andrés Mato Licho. Hoy estamos, como todos los miércoles, en la sección jurídica que dirige nuestra persona. Señores, el presidente de Ucrania alude a la amenaza de una guerra con Rusia. El presidente ucraniano Petro Poroshenko aludió este martes a la amenaza de una guerra total con Rusia, que aseguró aumentó drásticamente su presencia militar en la frontera, atizando la tensión existente entre los capturados de buques ucranianos en el Mar Negro. Nicaragua rechaza sanciones. El gobierno de Daniel Ortega afirmó este martes que las medidas anunciadas por Estados Unidos contra Nicaragua, que incluye sanciones contra su vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo,
son una continuidad de la política intervencionista hacia la nación centroamericana. Trump y republicanos discuten fondos para muros, con la posibilidad de un cierre parcial del gobierno en tan solo 10 días. El presidente Donald Trump se reunió con los líderes republicanos el martes para discutir a fondo un proyecto de presupuesto que incluya financiamiento para el muro en la frontera con México, propuesto por el mandatario. Trump quiere 5.000 millones de dólares para el muro fronterizo, señores. No va a haber expropiaciones, actos arbitrarios, vamos a terminar con la corrupción con impunidad. Así lo estableció Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México. Es desproporcionada baja de combustible, dice Felucho. En unas semanas el gobierno acumula deuda de 100 millones. Funcionario explica se debe a precios de bajo costo. El presidente de la refinería dominicana de petróleo, Felucho Jiménez, informó ayer que el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES ha estado rebajando los precios de los combustibles más de lo correspondiente en las últimas semanas. Sin embargo, de manera contraproducente, este tema en el programa hoy mismo, justamente cuando en el país se estaba realizando un paro en el transporte en protesta precisamente con el alto precio de los combustibles, el cual ha sido impulsado por la Federación Nacional de Transporte, la nueva opción. Yo acabo de remitirle al ministro de Industria una comunicación en el día de ayer en la que le digo que mire, la semana pasada cuando usted bajó los precios, los bajó desproporcionadamente y tienen ya 7 semanas bajando. Y eso significa que la deuda con nosotros por diferencias de precios de paridad ha subido poco más de 100 millones. Solo en unas semanas, precisó Jiménez. El funcionario explicó que la deuda que tiene el Estado con Repidonza no corresponde al combustible que fue despachado y no pagado, sino a que en sentido general el gobierno establece unos precios por debajo del costo de esa entidad. Pero aunque los precios de combustible han bajado desde inicio de octubre, esos insumos, señores, no lo han hecho en la misma proporción que ha disminuido el precio del petróleo. Desde el pasado 4 de octubre, el precio del petróleo de Texas bajó de 74.33 dólares el barril a 51.56, lo que muestra una rebaja de 22 dólares. En tanto que el precio del gasoil regular pasó de 193.80 en las semanas del 6 de octubre a 186.40 de noviembre, por una rebaja de 7.4 pesos. El costo del GLP, gas licuado de petróleo, pasó de 127.60 a 109.60, con una disminución de 18 pesos. La semana pasada el Ministerio de Industria y Comercio, entidad que se encarga de fijar los precios de los combustibles, distribuyó una nota de prensa en la que afirma que en poco más de 2 meses los precios de los combustibles mayor demanda en el país han caído entre 9.7% y 14% en algunos casos. Su costo de venta al público está por debajo del que tenían en igual periodo el año pasado. Señalan retos del sector de viaje a turismo a escala mundial, señores. Considera que República Dominicana ha estado haciendo un excelente trabajo en el sector turismo. China promete abrir más su economía. China buscó fijar un tono positivo antes de una reunión con los Estados Unidos en el cónclave del G20 esta semana, al prometer que abrirá su economía mucho más al mundo, mejorando notablemente la protección de propiedad intelectual e impulsando la importación de productos extranjeros. En un discurso en Hamburgo, en el que no mencionó a los Estados Unidos, Liu He, el influyente vicepremier de China, también apeló a Europa para ofrecer apoyo
libre comercio de cara a un proteccionismo en aumento. China y Europa apoyan las reglas de libre comercio en un sistema multilateral y compartimos enormes intereses comunes, dijo Liu a una audiencia comercial. Tenemos que hacer esfuerzos para mejorar nuestra cooperación. Sus comentarios se producen luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con aumentar los impuestos o productos chinos hasta 200.000 millones a un 25% desde el actual 10%. Trump agregó que era poco probable que aceptaría la petición de Beijing de detener el aumento. Trump y Xi Jinping, presidente de China, están programados en reunirse cara a cara en la reunión del G20 en Argentina el 1 de diciembre. El G20 incluyó como miembros a la Unión Europea y a varias potencias europeas como Alemania, Francia y el Reino Unido, resaltando los pasos que China ha dado para abrir su economía a la competencia extranjera. Liu dijo que las restricciones de acceso al mercado para bancos extranjeros manejados de activos y aseguradoras han sido alivianados y se han tomado medidas similares en sectores como la automotriz, de barcos y aviaciones. Beijing también acelera la apertura en sectores como telecomunicaciones y educación. Señores, hemos llegado hasta el final de este espacio. Muchísimas gracias por su sintonía. Como todos los miércoles, con Dios mediante, la próxima semana seguiremos analizando los temas de interés nacional. Este es su programa Periodismo y Sociedad que conduce el ilustre comunicador don Andrés Matolicho. Y hoy, como todos los miércoles, estamos nosotros coordinando la sección jurídica, nuestra persona Omar Ramos Camacho. Muchas gracias por su sintonía.